Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Vamos a la escritura en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 51 hasta versículo 60. Hechos capítulo 7, desde el versículo 51 hasta el versículo 60, y en esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a terminar el capítulo 7. El capítulo 7 que hemos venido nosotros meditando, versículo por versículo, tratando de llegar al contenido espiritual de la palabra del Señor, lo que nos enseña la palabra del Señor. Entonces voy a leer la escritura, si ya están ahí. Hechos capítulo 7. La escritura dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El Señor bendiga su palabra. Y pues este capítulo 7 que hemos venido meditando en estos últimos domingos es realmente un capítulo bastante impactante, porque podemos apreciar aquí cómo aquellos que invocan el nombre del Señor, el nombre del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que decían que eran de la simiente de Abraham, que decían que estaban esperando al Mesías, un pueblo que habían recibido ellos la ley del Señor, la Torá. Este pueblo, con estos líderes, habían llegado a tal dureza de corazón, que en verdad a nosotros debe de sorprendernos sobremanera. Es como en nuestros días nosotros podemos tener la escritura en nuestras manos, podemos leer la palabra del Señor, pero aún así, conociendo la voluntad de Dios que está plasmada aquí en la escritura y que se nos revela a nosotros, continuar nosotros en pecado, continuar en dureza de corazón, continuar en desobediencia, continuar en oposición a quienes viven de una manera justa, recta y piadosa. Esto nos enseña mucho a nosotros, hermanos, porque de verdad yo pienso de que todo este capítulo es una alerta que nos debe de llevar hacia el examen individual a cada uno de nosotros. ¿Cómo es que nosotros estamos viviendo? ¿Cómo es que es nuestra relación con la palabra de Dios? ¿Es solamente una relación de lectura de la palabra? ¿Cómo es que es nuestro cristianismo? ¿Es un cristianismo solamente de los domingos, que tenemos que esforzarnos de alguna manera en llegar aquí porque pues todo el mundo
en todas las iglesias del mundo se están reuniendo creyentes, y como yo también soy cristiano, pues tengo que ir, tengo que leer la Biblia, tengo que orar, tengo que hacer muchas cosas religiosas, pero mi corazón no está allí, mi voluntad no está allí, mi voluntad sigue siendo mía, mi voluntad no ha sido sometida al Señor. He creado yo mismo una forma de cristianismo que es diferente a lo que la Escritura enseña. Tal vez me he adaptado yo a una forma de fe religiosa, aun cuando mi corazón permanece en dureza, permanece aborreciendo a Dios, en rebelión, sin querer someterse a los preceptos de la palabra. Esto es lo que nosotros podemos ver, el nivel en que habían llegado este grupo de hombres religiosos, que la verdad dan mucha lástima, hermanos. Nosotros no podemos enojarnos con gente así, no podemos maldecir gente así, no podemos aborrecer a esta gente. El único sentimiento que un hombre que ha nacido de nuevo puede sentir por personas como estas es lástima, es pena, hermanos. Así como nosotros en nuestros días también podemos sentir lástima de alguien que tiene una Biblia en su mano, pero vive en mundanalidad. Hay que sentir lástima por esa persona porque está engañada. O alguien que tiene una Biblia en su mano, que conoce la Escritura y vive de una manera libertaria. Hay que sentir lástima también por esa persona, porque es como ellos, como los que estamos viendo aquí nosotros. Personas que conocen, personas religiosas, pero cuyos corazones están todavía conducidos por las tinieblas, están en el poder del diablo. Hombres que con su boca confesaban a Dios, pero con sus manos mataban a los profetas. Eso da lástima, hermanos. Eso es lo que yo puedo decir, tal vez como un resumen adelantado de este capítulo 7 que hemos leído hasta ahora. Esta parte que hemos leído ahora, encontramos también las últimas palabras de este sermón de Esteban. Como les digo, es un sermón dirigido a una multitud de hombres que con sus labios, pues ellos decían que eran hijos de Abraham, pero esos corazones estaban controlados y dominados por Satanás mismo, ¿no? Y hemos visto pues que Esteban tiene una cristología, una doctrina de Cristo, la cual el Espíritu Santo se la había revelado a él. El Espíritu Santo había puesto las palabras en la boca de Esteban. El Espíritu Santo había escogido esa palabra, había tomado control de Esteban para que Esteban pudiese predicar de tal manera de que cada palabra que salía de su boca era la que Dios quería que él dijera. Y fue una enseñanza magistral, como les digo, ¿no?, que había sido enseñada por el Espíritu, y así también hemos visto nosotros un recuento histórico de la redención. Encontramos aquí un paralelo entre Moisés y Cristo, ¿no? Cómo es que Moisés es en realidad una sombra de Cristo, ese Moisés libertador del pueblo material, del pueblo en la carne hebreo. Vemos nosotros de que es una sombra de Cristo, que es el libertador espiritual de su pueblo. Y él comienza a hacer pues todo este desarrollo, hermanos, de las Escrituras del Antiguo Testamento para terminar acusando a sus acusadores, porque él comienza con palabras de acusación a quienes le habían acusado a él. Esa clase de valor solamente la da el Espíritu Santo, solamente el Espíritu Santo. Él era un hombre que era doblemente lleno del Espíritu Santo, como hemos visto. Él estaba siendo controlado. Ellos habían orado previamente, después de que los apóstoles habían sido amenazados. Se había reunido la iglesia primitiva, incluyendo Esteban, para pedirle a Dios ¿qué? Contra los enemigos de la iglesia. ¿Acaso ellos dijeron: Señor, envía un ángel y destrúyelos? Señor, calla sus bocas. Señor, mátalos. Absolutamente no. Ellos habían estado orando por valor, denuedo, para predicar la palabra. Y aquí vemos ese denuedo. ¿Cómo hubiésemos actuado nosotros?
estando delante de aquellos mismos hombres que poco tiempo atrás habían matado injustamente al Cristo. Y ahora tú eres el acusado, tú estás delante de ellos. ¿Qué harías? Bueno, yo pienso de que tanto se nos ha metido a nosotros esa idea de ser políticamente correctos, que buscaríamos tal vez un diálogo con ellos, un diálogo apacible, ¿no? De tal manera de que ellos no se ofendan y absolutamente no, hermanos. La iglesia primitiva no era así. Esteban fue y nosotros podemos ver aquí las palabras que él tenía y se las dijo a aquellos hombres que tenían en su mano el poder de quitarle la vida. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón, incircuncisos de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Esa acusación es bastante profunda. O sea, ellos no podían escuchar, su corazón era un corazón de piedra, pero además les dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Basta leer, hermanos, el Antiguo Testamento para ver cómo es que el pueblo de Israel, por esos líderes, esos falsos profetas, ellos estaban siempre en contra de todos los siervos que el Señor había enviado. Y a todos los mataron, aún a Cristo y al último de los profetas que era Juan el Bautista. A todos los mataron. Esta clase de actitud que nosotros vemos acá de estos hombres malvados que actúan así insanamente, malamente contra los siervos del Señor, se extiende, hermanos, por todos los tiempos se extiende, donde aquellos quienes también se han unido físicamente a la iglesia o se han juntado, la palabra es juntado, porque unido ya hemos visto que es algo distinto, ¿no? Estar junto es estar así, lado a lado, pero no hay unidad. Una iglesia debe estar unida, ¿no? Unido es ser uno. Bueno, hay algunos que se juntan físicamente, pero no hay unidad espiritual, están juntados nada más. Y nosotros vemos por las Escrituras que la palabra del Señor nos dice, nos advierte acerca de estos hombres falsos religiosos. Vamos a ver más adelante cuando nos toque ver en Hechos 20, cómo es que Pablo hace la advertencia a la iglesia en Éfeso que después de su partida iban a ir falsos maestros y que de entre de ellos iban a levantar también falsos maestros. O sea, la iglesia siempre ha sido atacada doctrinalmente. Y en nuestros días, hermanos, el ataque también es doctrinal, pero principalmente el ataque, ¿saben en qué forma es? En la manera de la conducta en que un creyente tiene que tener. O sea, ahora nosotros estamos viviendo un concepto totalmente distinto que también hace que haya una lucha dentro de todos aquellos que profesan el nombre del Señor. Ahora se dice, bueno, ¿qué cosa es lo importante? Tener una teología correcta, una teología ortodoxa, lo que le llaman ellos sana doctrina, lo que ellos dicen, esa fe de los reformadores tienes que tenerlo, pero no importa cómo tú vivas. Mientras tú creas la suficiencia de la Escritura, mientras tú puedas creer acerca de la sustitución penal de Cristo, mientras tú puedas creer acerca de la soberanía de Dios en la salvación de un pecador, tú puedes tomar, tú puedes ir a bailar, puedes fumar, puedes hacer muchas cosas. Ese es el ataque de nuestros días a la iglesia. Es un ataque que verdaderamente es doctrinal, porque finalmente es doctrina. Es doctrina, es una doctrina que te dicen tú puedes tener a Cristo y puedes tener al mundo también. Eso es lo que está enseñando por medio de la incitación a esas prácticas dentro de la iglesia del Señor. Pero ¿cómo dice la Escritura acerca de esos días? Así como en los días de Esteban, así como en los días de Isaías, de Jeremías, de Ezequías, encontramos que la palabra del Señor ahora nos dice por medio de Cristo, en Juan 16:2, dice, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Estas palabras el Señor no se las dice a los fariseos, no se las dice a los escribas, no se las dice a los saduceos. El Señor está hablando a sus apóstoles,
a sus seguidores, a sus discípulos. Está hablándole a los cristianos. A los cristianos les está hablando. Va a llegar un momento en que aquel que mate un cristiano verdadero cree que está sirviendo al Señor. Y es así. Ahora nosotros vemos que cuando están atacando a un cristiano verdadero porque quiere vivir en justicia, cuando están atacando a un cristiano verdadero porque quiere vivir rectamente, porque quiere obedecer a Dios, cuando se le ataca, cuando se le infama, ¿qué cosa es lo que piensan los de allá? Los que están atacando, los que tiran piedras con sus palabras. Ellos dicen, estoy rindiendo servicio a Dios. Estoy apoyando la causa de Cristo, cuando a estos legalistas le llaman a quienes quieren obedecer, a quienes quieren consagrar su vida a Dios. Estoy apoyando yo, estoy promoviendo la causa de Cristo. Ese es el engaño del corazón. Ese es el engaño del corazón. Segunda de Timoteo 3:12 también, el Señor nos lo recuerda. Y también a todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Padecerán persecución. Todos. No dice algunos, como diciendo, bueno, yo vivo piadosamente, pero mira, yo me escapé de la persecución. No, absolutamente no. Todos y cada uno de los que quieran vivir piadosamente van a ser así. Vivir piadosamente es poner en práctica de vida las doctrinas piadosas. Aquellos que profesan pues doctrinas impías verán como enemigos aquellos que enseñan la piedad. Y esto es algo tremendo. Yo a veces me quedo sorprendido, hermanos, de que alguien pueda leer, por ejemplo, la institución de Juan Calvino, se aprenda la institución de Juan Calvino y no entienda que Juan Calvino escribió esa institución, su obra maestra. No, él no la escribió para que podamos tener más conocimiento. No, la intención de Juan Calvino fue promover la piedad por medio de su obra. Promover la piedad, ¿no? Entonces nosotros tenemos pues una contradicción de hechos. ¿Por qué? Porque aquellos que leen esas doctrinas y son movidos también por el Espíritu Santo, y evidentemente como la fuente de la Escritura, ¿no?, es la fuente de la piedad, pues tiene que convertirse uno a una vida piadosa, a una vida que agrade al Señor, una vida que tema a Dios. Pero acá es distinto ahora, pues los que profesan doctrinas impías ven como enemigos a los que enseñan la piedad y los van a perseguir con sus lenguas, los van a perseguir con sus manos y van a usar las lenguas y sus manos como espadas para destruirlos, ¿no? Bueno, sabiendo esto, Esteban no tiene temor perder su vida. Y él habla según el Espíritu le daba palabras para que él hable, ¿no? Y es algo tremendo, hermanos, porque Esteban no está en un estado en que se convierte en un robot, sino que él es consciente de cada palabra que estaba saliendo de su boca, aunque el Espíritu Santo había tomado control. Y él iba a decir lo que el Espíritu Santo le decía, y lo decía con valor, aun cuando él sabía que la consecuencia de hablar directamente acerca de la verdad le iba a traer como consecuencia la muerte. Pero hoy, tristemente, no es así, pues bajo el argumento falso de hay que ser tolerantes con todas las posiciones. Bueno, quiere adorar como quiere, si quiere guarda el día del Señor, si quiere no lo guarda. Esta es doctrina primaria, esta es doctrina secundaria. Hay que ser tolerantes, todo el mundo tiene su verdad y tenemos que ser tolerantes. Bueno, así habla afuera el mundo, así habla afuera el movimiento homosexual, quiere también tolerancia para con sus ideas y ellos no son tolerantes con alguien que piense diferente. Es igual en la fe cristiana. Pero en la fe cristiana, hermanos, no existe tolerancia, absolutamente no. Cuando Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es, ¿dónde está la tolerancia ahí? ¿O sabes qué? O estás de este lado o estás del lado de allá. Que no hay terreno neutral, no hay un campo neutral donde yo pueda estar. Necesariamente tengo que estar con Cristo o necesariamente tengo que estar en contra de Cristo. Pues sí, eso es lo que enseña la Escritura. Esa es la forma de la predicación que nosotros vemos en los profetas y en los apóstoles. Pero bajo esa máscara, digo yo, de que hay que ser tolerantes, lo que se busca es esconder, hermanos, por cobardía,
enfrentar el error, porque el error viene de predicadores famosos. Y una forma de no quedar mal es pues no criticándolos. Y una forma de no criticarlos es decir, hay que ser tolerantes. Nadie quiere por cobardía desafiar la impiedad. Nadie quiere ya desafiar el libertinaje. Y es mejor preferir en estos días que la cara de Cristo sea ensuciada por todos estos males antes que pararse como Esteban y decir, un momento, esto está mal. La Escritura enseña de esta manera. El creyente no ha nacido para vivir en la inmundicia. El creyente no ha nacido para vivir en la mundanalidad. Hemos sido escogidos para santificación. Para santificación. Esto es lo que dice la Biblia de un verdadero creyente. Pero claro, hermanos, hablar de esa manera va a hacer que rechinen los dientes, como hemos leído nosotros aquí. Va a hacer que las manos se agachen para recoger piedras, como hemos leído aquí. Va a hacer de que nos agarren a empellones afuera de la ciudad para sacrificarnos, como leemos aquí. Por eso es que el cristianismo es un camino de valientes, y solamente de valientes. Y este púlpito, o el púlpito, cualquier púlpito, es para hombres que verdaderamente amen y teman a Dios, no teman al hombre. Hombres que estén dispuestos a sacrificar aún sus nombres mismos. Bueno, pues te quitan tu reputación, te la quitan, pero nunca te van a quitar tu alma del cielo. Y nosotros sabemos que es Cristo quien conoce toda la verdad de cada uno de nosotros. Es mejor, pues dicen ellos, preferir que la cara de Cristo sea ensuciada por todos esos males, cuyo origen ¿cuál es? Las tinieblas. Las tinieblas, el origen de todo eso es del diablo, no puede ser del Señor, porque no lo vemos aquí en la Biblia. Vemos, hermanos, también la manera valiente en que presenta a Cristo citando las Escrituras del Antiguo Testamento. Y es clara y contundente, porque Esteban no se esconde nada. A Cristo lo llama el justo. El justo. Así es como él le llama en el versículo 52. Dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. Acá habla de Cristo. Ellos entienden de quién está hablando. Y cuando ellos escucharon la palabra justo, ellos la relacionaron inmediatamente con el Mesías, porque Zacarías capítulo 9, versículo 9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Así que cuando él dice, mataron al justo, ellos deben haberse recordado a Zacarías y cuando Cristo entró en Jerusalén, montado en un pollino. El justo, Cristo. Por eso es que vemos que aquí él presenta un sermón directo y claro. Y es triste cuando no encontramos un sermón directo y claro. Cuando no encontramos un sermón del cual cuando termina de predicarse, nosotros a veces decimos, ¿y cuál fue el punto del sermón? ¿A dónde apuntó el predicador? ¿Qué dijo? ¿Dijo que era blanco? ¿Dijo que era negro? Pues no sé. Escuché palabras, pero no sé. ¿Estableció la diferencia entre la verdad y el error? ¿O fue así, tolerante, un poco de cada cosa? Es triste, pero acá vemos que Esteban tiene un sermón directo y claro, pero también con gracia y amor. Con gracia y amor. Pero la verdad y la gracia, hermanos, la verdad y la gracia despiertan el odio. Nadie quiere que le digan la verdad. Aunque usted la diga con gracia, la verdad y la gracia despiertan el odio de aquellos que son enemigos de Cristo, que son enemigos de la pureza, que son enemigos de la santidad. Porque aquí Esteban está hablando con gracia, pero está hablando la verdad. ¿Y qué cosa es lo que hace eso? Rechinan sus dientes. Pero yo, hermanos, también estaba viendo en estos pasajes que hemos leído una comparación. Y es la obra maravillosa del Espíritu Santo entre la predicación de Pedro y la predicación de Esteban. Hay similitudes en la predicación, pero hay diferencia en cuanto a lo que termina al final de la predicación. Por ejemplo,
Pedro, si hable usted en Hechos capítulo 2, 23, Pedro predicó las siguientes palabras en Hechos 2, 23. Él dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Usted entiende que estas palabras que Pedro estaba diciendo directamente a esos judíos era una acusación? Mire cómo dice: prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ustedes lo crucificaron, ustedes lo prendieron, ustedes lo entregaron a Pilato para que lo maten al Cristo. Pero ¿y cuál fue la reacción de ellos cuando Pedro estaba hablando? En el versículo 37 del capítulo 2, mire cómo dice la Escritura. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Es tremenda esta reacción. Les estaba diciendo Pedro a ellos directamente en sus propios rostros que eran unos asesinos, que habían matado al autor de la vida, que habían crucificado al inocente, que ellos se habían hecho cómplices o participantes principales de la muerte de Cristo. Pero ellos, cuando oyeron esa acusación, se compungieron de corazón. Y ahora veamos cómo dice Esteban en el pasaje que hemos leído nosotros. El versículo 52. El versículo 52 dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Hermanos, es la misma acusación. Es la misma acusación. Pedro los acusó a ellos de matar al Cristo. Esteban también les dice: ustedes mataron al Cristo. Cuando Pedro predicó, ellos se compungieron de corazón. Cuando Esteban predicó, la Escritura dice en el versículo 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Hermanos, Pedro y Esteban expusieron la maldad de los actos de ellos, expusieron la maldad de sus corazones, pero hubo respuestas diferentes del pueblo que había estado escuchando esta acusación. ¿Y qué fue lo que hizo la diferencia? ¿Por qué unos reaccionaron compungidos de corazón y por qué los otros ante el mismo mensaje reaccionaron rechinando los dientes y queriendo matarles? ¿Qué fue lo que hizo la diferencia ahí? O más bien la pregunta es: ¿quién hizo la diferencia? ¿Y la hizo Pedro? ¿La hizo Esteban? ¿Quién hizo la diferencia allí? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos. Ante las mismas acusaciones, el Espíritu Santo trajo convicción de pecado a unos, y ante la misma acusación que hace Esteban, el Espíritu Santo no obró nada en ellos. Los dejó, los abandonó en su maldad. La obra del Espíritu Santo fue la que obró la convicción de pecados en unos, y a los otros los dejó muertos en delitos y pecados. Y aquí deberíamos nosotros meditar en dos cosas. Si usted no es creyente y escucha el Evangelio, anhela la obra del Espíritu Santo en su corazón. ¿Anhela usted la salvación de su alma? ¿Quiere usted ser trasladado de ese reino de tinieblas en el cual todos nacemos al reino de la luz admirable de Cristo? ¿Desea usted pertenecer al Señor desde ahora y por siempre? ¿O quiere usted pertenecer al diablo y a los suyos? ¿Quiere que su alma perezca por la eternidad en el infierno? Pues si usted anhela la obra del Espíritu Santo, debe de pedirle al Señor esa obra espiritual, porque la Escritura dice eso, que Él da su Espíritu Santo a todo aquel que se lo pide. Él va a dar la salvación a todo aquel que se acerca a Él contrito y humillado.
confesando sus pecados, confesando su maldad, buscándole a Él con arrepentimiento, con el corazón en la mano, con pobreza de espíritu, quebrantado de corazón. El Señor dice, al que a mí viene, no lo echo fuera. Eso es una promesa, hermanos. Pero por otro lado también debemos reconocer que aunque prediquemos el Evangelio bíblicamente, sin la misericordia de Dios convenciendo de pecado a los oyentes, no habrá resultados. La falla nunca está en nosotros. Nosotros deberíamos predicar el Evangelio como la Escritura nos manda a predicar. Pero es el Espíritu Santo quien obra con convicción de pecado. Es el Espíritu Santo el que obra la regeneración. Es el Espíritu Santo el que obra nuevo nacimiento. Es el Espíritu Santo que da la vida. Nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Dios. Nosotros tenemos que abrir y predicar como lo predicaba Esteban, como lo predicaba Pedro, como lo predicaban los profetas. Mas la obra suprema, la obra que verdaderamente vale, le pertenece al Señor. Por eso es que Jonás 2:9 dice, la salvación es de Jehová, la salvación es del Señor. Sin embargo, también nosotros, hermanos, debemos de continuar en este deber como lo hizo la iglesia después de la muerte de Esteban. Fíjense, acá nosotros podemos ver de que Esteban había estado predicando el Evangelio. Vemos que Esteban había estado predicando el Evangelio a los judíos. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? Primero, el rechazo. Segundo, el enojo. Y tercero, la muerte. Entonces la iglesia nunca dijo, oye, mejor no hay que predicarle a los judíos. Mira, nos va a pasar lo mismo que a Esteban. Vámonos para otro lado, vámonos a otro país a predicar. Aquí hay mucha hostilidad con el Evangelio. Aquí la gente no quiere saber nada de Cristo. No, tenemos que irnos. No. La Escritura no dice eso. No dice que ellos abandonaron, la predicación del Evangelio, sino de que a pesar de la oposición, a pesar de la muerte de Esteban, la iglesia continuó predicando el Evangelio. El Espíritu Santo había preparado a Esteban para dos cosas, es lo que vemos aquí en este pasaje. Primero, ya les dije que había preparado a Esteban para predicar ese sermón. Ya lo había preparado a él. Él estaba lleno del Espíritu Santo doblemente. Él era un hombre que vivía consagrado, vivía cerca del Señor, andaba con Dios. Entonces Dios lo había preparado para predicar el sermón, pero también lo había preparado para otra cosa más. ¿Para qué más había preparado el Señor a Esteban? Para morir. El Señor lo había preparado también para ser martirizado, para tener una muerte horrible en las manos de ellos. Y nosotros deberíamos también orar al Señor por eso. No solamente para tener la prontitud, la sabiduría y las palabras para predicar el Evangelio, sino también para tener esa preparación aún para ser perseguidos, aún para ser martirizados, aún para ser matados, como vemos acá, ¿no? Cada creyente, como ya lo hemos dicho, debe pedir pues la llenura del Espíritu Santo para ser capacitado en toda obra espiritual que Cristo ha dado a su iglesia, y también pedir la fortaleza para sufrir el rechazo de los enemigos de Cristo y de su Evangelio. Hermanos, tener el rechazo de los enemigos de Cristo y de su Evangelio no es nada fácil. No es nada fácil. Pero es algo que sucederá con toda certeza, ya que nadie es imparcial con el Señor. Te van a insultar, te van a ofender, van a levantar calumnias contra ti, van a hacerte Photoshop, van a hacer... Ese ambiente evangélico, hermanos, tristemente da mucha vergüenza. Se ha llegado a niveles pues horribles, ¿no? Entonces uno tiene que estar preparado para que te hagan de todo, para que digan de todo acerca tuyo, ¿no? Y aún gratuitamente, aún cuando tú te separes tranquilo y sin decir nada, por el hecho de separarse nada más, ya van a estar hablando en contra tuya, ¿sí? Porque es la manera, pues tengo que limpiar mi reputación. Y para limpiar mi reputación tengo que ensuciar al otro, ¿no? Tipo políticos, como nosotros vemos en el Congreso.
Ahora, y aquí vemos, hermanos, la muerte de Esteban. Y la muerte de Esteban representa pues la muerte del creyente. La muerte de Esteban representa la muerte del creyente. ¿Por qué? Porque es una muerte en paz. Nosotros hay que quitarnos de nuestra cabeza que él murió apedreado, que él murió bajo las manos de hombres perversos. Yo pienso que morir apedreado debe ser muy, muy horrible, muy doloroso. Es como que un carro te va atropellando y atropellando de a poco, insistentemente, hasta que te va quebrando los huesos y hasta que pues toca un órgano vital y terminas muriendo. Es una muerte dura, dolorosa, pero nosotros podemos decir bajo la autoridad de la Escritura que él murió en paz. Y esa es la muerte del cristiano. Es una muerte en paz, es una muerte que a pesar de que puede ser muy violenta, el cristiano la recibe con paz en el corazón y la recibe también con gozo en el alma. Es una muerte que viene pues acompañada de los gozos del Señor. Es una muerte que viene acompañada de los gozos del Señor. Ya hemos nosotros enseñado antes que Balaam deseaba la muerte del justo. Es decir, él deseaba la muerte de un cristiano. Balaam hubiese preferido morir como murió Esteban, antes que morir atravesado por una espada ahí en un campo de batalla. Morir por apedreamiento es una muerte más dura que morir a espada. Balaam deseaba esa muerte. Yo quisiera morir como murió Esteban, hubiera dicho él, apedreado con 500 piedras y finalmente una piedra muy grande en mi pecho que me rompe el corazón. Esa muerte es la que yo deseo, porque esa es la muerte del justo. Y aunque es una muerte dura, hermanos, es una muerte muy dulce. Es una muerte muy dulce. El apóstol Pablo también dijo algunas palabras antes de que él sea decapitado. Sí, en segunda de Timoteo, en segunda de Timoteo capítulo 4, versículos del 6 al 8 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Tremendas palabras, hermano. Pablo ya estaba mirando seguramente su verdugo, que tenía no sé cómo se llama esa arma, era una cosa que cortaba la cabeza como una guillotina. Él ya miraba ese instrumento, él ya sabía que tenía que pasar por ahí, él sabía que le iban a separar la cabeza del cuerpo. Pero él no está orando ahí, Señor, detén la mano de ellos. No, él hace un recuento de su vida, mirando ya cuando estaba en el umbral de la muerte. Y él dice: he peleado la buena batalla. No, es como un recuento de un soldado, ¿no? Que ya ha terminado la guerra y ha sido capturado por el enemigo. Lo van a matar. Y dice: he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Hay una carrera. He acabado la carrera, dice él. He guardado la fe. He guardado la fe. Y por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor. Él también veía el premio. Él veía el galardón en la hora de la muerte. Por eso es que él decía, la muerte, aunque puede ser muy violenta, es muy dulce para el cristiano. Es muy dulce. Y algo, hermanos, que yo quisiera que veamos acá también, es de que Cristo se manifestó a Esteban en sus últimos momentos de vida. En este pasaje, si usted recuerda cómo es que lo hemos leído, cada palabra que hemos estado leyendo, vemos eso. Y estoy seguro que el Señor también se manifestó al apóstol Pablo antes de morir. Y estoy seguro también que el Señor se manifiesta a todos los que han peleado la buena batalla
el Señor se manifiesta en el momento de la muerte a todos los que han guardado la carrera, y el Señor se va a manifestar en el momento de su muerte a todos los que han guardado la fe. Y es algo maravilloso, hermanos, porque así como cuando nosotros somos salvados y vemos por primera vez al Señor con los ojos de la fe, al momento de ir a la muerte también, dice la Escritura, Esteban lo vio al Señor en una visión, una epifanía. Y fue la gracia maravillosa del Señor manifestarse a Esteban en su última hora, cuyo único significado es la actitud de Cristo cuando recibe a los suyos, cuando parten a su presencia. Yo entiendo que todos nosotros leemos Reina Valera 60, pero pues por la gracia del Señor, también yo leo la versión King James, ¿no? Que es como el equivalente de Reina Valera 60 en español, pero en inglés. Y en esa versión, hermanos, lo dice de una manera que verdaderamente toca nuestros corazones y nos llena de fe, nos llena de esperanza y paz. Mire, una traducción literal que también la tiene así la Biblia de las Américas, en Hechos, voy a leer en el capítulo 7 que hemos visto, versículos 55 y 56, dice la Escritura, voy a leer de la versión King James o la Biblia de las Américas. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. De pie. O sea, Esteban cuando lo vio, el Señor no estaba sentado en su trono. El Señor estaba de pie a la diestra de Dios. El versículo 56 dice, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. De pie a la diestra de Dios. ¿Y saben qué nos enseña esta postura de Cristo? ¿Qué creen ustedes que nos enseña esta? ¿Por qué el Señor estaba de pie? ¿Por qué Él no estaba sentado? ¿Por qué es que Él, cuando vio que Esteban ya estaba pronto a llegar al cielo, se puso de pie? Esto nos demuestra la prontitud de Cristo para recibir a los suyos, hermano, para recibir a los suyos en las moradas eternas que Él ha preparado de antemano. Y es algo tremendo, hermanos, ¿no? Por eso yo les decía, estas muertes violentas o como sea que estemos viviendo la vida cristiana aquí nosotros, perseguidos, ¿no? Como decía Pablo, aún por los falsos hermanos, ¿no? Perseguidos por los falsos hermanos. Tenemos una esperanza de que al momento en que nosotros ya sabemos que nos toca partir de esta tierra, el Señor en nuestros corazones nos va a revelar que Él está de pie, esperándonos para recibirnos. A todos los que hemos peleado la buena batalla, a todos los que hemos guardado la fe. Es maravilloso, hermanos. Vale la pena pelear así. Imagínense un rey poniéndose de pie para recibir a un siervo. Un rey poniéndose de pie para recibir a un siervo. El versículo 58 dice, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y aquí hace su aparición una persona muy conocida por nosotros. Es el que ha escrito, me parece, 14 libros del Nuevo Testamento. Saulo era el nombre antes de su salvación. Y el nombre después de su salvación fue Pablo, apóstol de Jesucristo. Y allí estaba, hermanos. Por primera vez escuchamos el nombre de Saulo de Tarso. Y Saulo, él también había estado escuchando el sermón del creyente Esteban. Y seguramente estaba contado también entre aquellos quienes se enfurecieron de corazón y rechinaron sus dientes. Saulo debe haber rechinado sus dientes contra Esteban. Debe haber apretado así sus dientes y debe haber dicho, hay que matar a este miserable, este blasfema, hay que matarlo. Hay que incitar a todos a tomarlo, llevarlo fuera de la ciudad, apedrearlo hasta morir. Yo les voy a cuidar la ropa, vayan y hagan eso. Yo apruebo lo que ustedes van a hacer.
Saulo. Más tarde, Pablo mismo da ese testimonio, hermanos. Es algo maravilloso, porque en Hechos capítulo 22, si lo leemos, versículos 17 y 21, la Escritura dice: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos de los gentiles. Hermanos, Pablo le estaba diciendo: Señor, yo maté a tu Esteban. Señor, yo lo maté, yo consentí, yo hice que ellos vayan. Y Señor, y ahora tú quieres salvarme la vida. Es algo tremendo, porque el Señor le estaba diciendo: Saulo, sal de aquí, no te van a escuchar, te van a matar. Escapa de ellos. Y él se asombra de la gracia de Cristo. Porque él dice: wow, ¿y por qué no tuvo la misma gracia con Esteban? ¿Por qué no lo libró a Esteban como me libró a mí? ¿Y cómo es que dice, no? La sangre de Esteban, tu testigo. Él también era testigo ahora de Cristo. Tu testigo. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. ¿Saben, hermanos? ¿Saben qué cosa es lo que nos enseña esta actitud de Cristo hacia Pablo? En ese momento, cuando el Señor se revela a Pablo, nosotros podemos ver que él ya había echado ese pecado de haber matado al testigo Esteban en el fondo del mar. El Señor ya le había perdonado a Pablo ese pecado. El Señor ya no se lo estaba tomando en cuenta. Y este capítulo, pues, considerando esto que estamos hablando de Pablo, se cierra de una manera esperanzadora. Yo creo que, sí, muy esperanzadora para todos nosotros, porque vamos a leer el versículo 59 y 60 del capítulo 7 de Hechos. Y dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esta oración fue respondida. ¿En la vida de quién? ¿En la vida de quién fue respondida esta oración? De Saulo. Porque Esteban oró y le dijo: Señor, no les tomes en cuenta esta maldad, este pecado, esta muerte que me están haciendo. No le tomes en cuenta, Señor, perdónales esta iniquidad. ¿Y a quién se la perdonó? A Saulo. ¿Y esto qué nos enseña? Que el Señor escucha la oración y que el Señor responde la oración. Responde la oración. Porque a Saulo no se le fue contado el pecado de matar a un siervo de Dios. Y eso es algo que nos alienta, porque ¿por cuántos de nuestros familiares nosotros oramos para que sean salvos? ¿Por cuántos? Hermanos, tenemos que persistir en la oración. No hay crimen tan grande que Dios no pueda perdonar. No hay oración que Dios no pueda escuchar cuando esa oración está siendo derramada delante de su presencia. ¿Estás orando por tu hijo? ¿Estás orando por tu hija? ¿Oras por tu nieto? Ora. Ora, el Señor escucha. Dile: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. No le tomes este pecado en cuenta a mis padres, a mis hermanos, a mis hermanas, a mis hijos. Señor, sálvales. No te debe de preocupar la maldad que pueden estar haciendo ellos.
No debes de pensar tú en el tamaño del pecado en el que están viviendo, porque la gracia es mayor. Ahí ves a Saulo. Dios escucha nuestras oraciones y dice la Escritura ya en la última palabra, dice, Esteban durmió. Esteban durmió. Y estas son palabras para todo redimido que ha terminado su peregrinaje aquí en la tierra y ha llegado a las puertas de la patria celestial. Un puritano decía esto, hermanos: la muerte hace que el creyente cambie de lugar donde reside, pero no su posición en Cristo. Es algo bonito, hermanos, porque qué maravilloso. Dice, la muerte hace que el creyente cambie de lugar donde reside, pero no su posición en Cristo. Nosotros somos uno con el Señor. Estamos aquí ahora y nuestra posición no va a cambiar el día que estemos allá con Él. Hay santos que están con Él ahora en el cielo, mientras nosotros somos santos que todavía estamos con Él aquí en la tierra. Ya para terminar voy a solamente leer el pasaje de Primera de Tesalonicenses 4:14. Porque estas palabras, cuando habla de que Esteban durmió, pues son palabras mayores, son palabras esperanzadoras. Primera de Tesalonicenses 4:14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Ahí está Esteban, ahí está Pablo, ahí está Pedro, ahí están los mártires de la iglesia. Ahí también estaremos nosotros, hermanos, con la gracia y el favor de Dios. Vamos a orar.